Listo, muchachos. Entonces, ya iniciando la grabación de la semana de hoy, la sesión de hoy, vamos a ver, ¿cierto? La evidencia. En este caso, arrancamos fase nueva, arrancamos ya la fase de ejecución, ¿sí? Entonces, espérame, cierro esto e inicializamos con la de ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, en este caso arrancamos o inicializamos con dos evidencias de la fase de planeación. Las dos evidencias son bases conceptuales de lógica proporcional y taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagrama de flujo. Nosotros, pues, como ya hemos hecho cosas en lógica de programación, ¿cierto? Lo que hicimos en PCIN y lo que estamos trabajando en JavaScript, pues entonces no nos va a dar tan duro o tan difícil este tipo de evidencias, porque pues, ustedes ya tienen las bases. Ahora imagínense que de pronto no hubiéramos visto eso, ¿cómo tendrían que hacer ese tipo de evidencias en el tiempo establecido? Entonces, es difícil y por eso la importancia de inicializar con tiempo, en este caso eh, con tiempo, digamos, ese tipo de conceptos. ¿Sí? Entonces vamos a revisar acá cuáles son las evidencias correspondientes a esa nueva fase, a esa nueva guía del programa de formación. Dice, teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, responda a las preguntas que se presentan en el espacio correspondiente. Bueno, para eso hay un material de estudio previo que llama programación y algoritmia básica. Profe, no estás compartiendo. Ah, perdón, estaba feliz. Hola Daniela, buenas noches, cuéntame. Daniela, bueno, vamos a revisar. Buenas noches, profe. Hola, buenas Espero que noches. se encuentre bien. Profe, lo que sucede es que yo he estado atrasada en algunas actividades, Sí, porque yo tristemente desde el mes de marzo he venido presentando unas complicaciones renales, las cuales me han impedido de pronto, desde el mes de marzo mensualmente estoy hospitalizada en temas médicos. ok, Digamos, desde hace una semana para acá me he sentido mejor y pues voy a ponerme al día y sí, continuar con el curso y sacarlo adelante. perfecto. Sí, no hay ningún problema. Desde que empieces hacer las evidencias que tienes pendientes, no hay ningún problema. Sí. Vamos a ver, Daniela, igual tú ibas muy bien, creo que no ibas tan atrás. ¿Tienes Profe, pendiente? yo iba muy bien, pero la enfermedad me ha ganado. Me Ok, va muy bien. sí. Bueno, en este caso tienes una evidencia, creo que de TIC pendiente. En inglés creo que te falta. Y en lo técnico, sí, casi que unas 6, 7, 8, 9, 10. Unas 10 evidencias tienes más o menos pendientes en la fase de análisis. Pero no son muchas, tú puedes irlas presentando poco a poco. Lo importante y la clave, digamos, para cuando uno se queda atrasado, la clave es seguir presentando las evidencias nuevas, o sea, así todavía no presentes las antiguas, pero es seguir el hilo de las evidencias actuales. Y ya de vez en cuando que tengas un tiempo, pues entonces vas haciendo las evidencias antiguas de uno en uno, una vez a la semana. Puedes presentar una semanal. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Bueno, listo, Daniela. Ahí. Ojalá te puedas recuperar pronto. Bueno, listo, muchachos. Entonces, volviendo al tema de la evidencia, vamos a revisar acá. Entonces nos dice que teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, responda a las preguntas que se presentan en un espacio correspondiente. Entonces nos dice acá, lineamientos generales para el desarrollo de la evidencia. Para el desarrollo de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda a los espacios base conceptual de lógica. En este caso, espero porque está como en esta parte. ¿Será que ya hablo acá? No. Mm, es que eso está mal, como mal escrito este pedazo. Ocasión directa. Está como mal redactado.
Bueno, dice que tenemos que ir tenemos que ir a un espacio, al área de actividad correspondiente acceda al espacio bases conceptuales de lógica de programación. O sea, que bases conceptuales de lógica de programación sería esta. Vamos a ver si de pronto hay algún anexo, que es lo que yo entiendo que hay. Espérenme, revisamos que cargue la página. Y porque ahí no hay más, solamente dices como que tome eso y desarrolle. Ah, es que esto es un... Perdón, la primera evidencia es un cuestionario. ¿Por qué no dice que un cuestionario? Es como una especie de prueba de lógica, ¿sí? Entonces, por eso no nos dice nada en la guía de presentar documentos. Entonces, esta primera evidencia es como una especie de cuestionario, ¿sí? Y tienen que entonces presentar acá, ¿listo? Entonces, tienen dos oportunidades, más o menos una hora, el solito se califica, tienen que sacar entre 70 hasta 100 para hacer la prueba, ¿listo? Es cosas de lógica, me imagino que son problemas sencillos de lógica que bueno, sí, problemas de lógica fundamentales. Esa es la primera evidencia, entonces es muy sencilla. Y la segunda evidencia es un taller de resolución de problemas de algoritmos, perdón, en pseudocódigo y diagramas de flujo. Entonces nos dice, teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis del problema desarrollado durante el componente formativo, en esta actividad se plantean algunos problemas, los cuales deben leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente se introduce el tema de diagrama de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta correspondiente a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Estos elementos para tener en cuenta en el taller. Sección 1. Teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados de cada uno. Entonces, estos son diferentes como problemas también de lógica, pero acá no nos pide que todavía lo desarrollemos, sino que solamente describamos o identifiquemos cuáles son como las entradas. O sea, las entradas básicamente serían como lo que nosotros hacíamos cuando definíamos variables, ¿no? Entonces, que si intentábamos sumar dos números, pues dos elementos de entrada serían dos variables donde almacenáramos el número uno y el número 2. Eso es básicamente, ¿sí? Y los resultados pues serían como lo que entrega lo que se requiere. Entonces, el primer problema es, se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. O sea que básicamente es como un código que ustedes tienen que desarrollar donde pues ustedes colocan un dinero, ¿cierto? En dólares y tienen que pasarlo a cuánto equivalen a pesos colombianos. Entonces, si ustedes se van para la lógica, por ejemplo, en PCI, ¿cómo harían esto en PCI? Y aparte de eso, ¿qué variables necesitarían para poder hacer este tipo de, digamos, de resolver este tipo de problemas? Entonces necesitaríamos por lo menos una variable que me guarde a mí la cantidad de dólares que necesito, o sea, que la persona escriba la cantidad de dólares. No necesito nada más y como salida, esa sería la entrada, ¿cierto? De la entrada es que la persona me digite a mí la cantidad de dólares. Y la salida sería, por ejemplo, el resultado que sería tomar esa cantidad de dólares, lo que se guardaría en una variable, y se multiplicaría por el precio del peso colombiano, que eso no se lo estamos pidiendo al cliente, entonces no es una entrada, eso es algo que ya se puede dejar preestablecido o como le digo yo a ustedes a veces, quemado dentro del programa. Y una vez se haga la multiplicación, se guarda en una otra variable que podría ser resultado, y esa sería la muestra. Entonces el resultado esperado, ¿cuál sería? Pues obviamente, ustedes tienen que escribir ahí, sería la conversión de los dólares por pesos colombianos, que sería no sé tanto. ¿Sí? Ustedes pueden poner ahí un ejemplo si quieren. Entonces, básicamente es describir esa lógica de cómo se desarrolla cada problema. El otro problema es, dice, desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en mi ciudad de Nueva York. Es lo mismo, qué variables o qué entradas necesito y cuál será el resultado que se espera. En este caso es muy similar al de dólares porque es una conversión. Suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo al día siguiente. Entonces, ¿qué se necesita para eso? ¿Sí? Entonces necesitaría, no sé, ubicación, distancia, tiempo, horario, todo ese tipo de cosas para poder solucionar. Suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas.
Entonces, ¿qué datos necesitaría para eso? ¿No? Entonces, no sé, cantidad de pollo, cantidad de arroz. Ya sabemos que son 5 personas, entonces no es un dato que se te va a requerir. Y obviamente, ¿qué es la salida de ese problema? ¿Cierto? Que la salida de ese problema sería una lista de pronto de ingredientes para poder desarrollar esa receta. ¿Sí? Esa es la primera sección. Y aparte de eso hay que responder unos problemas. Dice, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas, no olviden las preguntas guía. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información no es importante y se puede prescindir de él? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuál es la incógnita o qué debemos calcular? O sea, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para resolver. Digamos que son como las cosas iniciales para usted tener en cuenta cada vez que necesite resolver un problema de lógica, ¿cierto? O un problema de algoritmia de cualquier tipo. Los datos se pueden agrupar en categorías, o sea, y eso es como para ejercicios mucho más extensos, ¿no? ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Eso también es importante. Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las siguientes preguntas. ¿Qué información está solicitando cada problema? ¿En qué formato se debe entregar esta información? ¿Listo? Si en números, textos, decimales, verdadero, falso, que nosotros ya conocimos eso en PC. Sección 2. Elabora una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o en Internet respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver los siguientes ítems. Definición de diagramas de flujo, símbolos más importantes. Seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo con un equivalente diagrama de flujos. Entonces acá ustedes saben que hay un pequeño truco y es que PCIN cuando ustedes hacen el código les permite crear el diagrama de flujos. ¿Sí? De verdad que no tengo mi PCIN acá instalado. Eh, Porque es esa información. Entonces recuerden que en PCIN yo puedo hacer diagrama de flujos o puedo hacer el código y él automáticamente me lo puede convertir en diagrama de flujo. Recuerden que nosotros hacíamos este tipo de código, ¿cierto? Y él nos generaba por acá, en una esquinita, nos generaba, perdón, eh, nos generaba por acá hacer el diagrama de flujos. Y este es el diagrama de flujos. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, ahí pueden ustedes hacer el ejercicio y pues obviamente lo convierten a diagrama de flujos. Ahora, la simbología de diagrama de flujos es muy sencilla, pero pues obviamente hay que conocerla un poco, ¿no? Bueno, aunque la simbología que atrae muchas, eh, digamos, muchos símbolos, pero son muy simples a la hora del tema. Ahora revisamos si no están en el material, entonces revisamos rápidamente eso. Y referenciar las fuentes de información utilizadas para resolver cada uno de los problemas utilizados en el norma SAP. Todo ese ejercicio lo tienen que hacer presentar en un documento que se llame documento con la solución del taller propuesto en PDF. ¿Listo? Esa es como la primera parte. Por acá ya las siguientes evidencias, pues sí creo que hay unos ejercicios que tienen que desarrollar en código. Pero por el momento es hacer una prueba, que esto no se demora mucho. Y segundo, pues desarrollar esos ejercicios. ¿Sí? Que si ustedes ven y se dan cuenta, los primeros ejercicios son más textuales. Porque la idea de estos ejercicios es ir desarrollando la lógica a nivel, pues decirlo así de alguna manera, de pensamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolverían ustedes ese problema? Entonces, eso es como el primer paso antes de pasar ya a una codificación o al aprendizaje de un código. Es primero analizar el ejercicio y pues obviamente proponer una solución a ese ejercicio. ¿De acuerdo? Por eso nos pide que nosotros determinemos cuáles pueden ser las entradas y salidas de cada uno, que nos hagamos esas preguntas para podernos guiar en ese proceso, ¿sí? Y a la final sí nos dice que le trajemos algo sobre el diagrama de flujos. Esas son las dos evidencias, el cuestionario y todo ese taller que tiene 2 secciones. ¿Listo? Ahora, como material de estudio dice programación y algoritmia básica. Eso está, pues todavía a ustedes no les va a aparecer porque está todo oculto, pero una vez les aparezca, vamos a tener acá programación y algoritmia básica. ¿Listo? Entonces tienen acá el material.
Igual yo les dejo este material para que ustedes lo revisen rápidamente y no demorarnos tanto. La algoritmia es una disciplina fundamental en la programación de computadoras, ya que permite la resolución precisa y eficiente de problemas mediante la aplicación de una serie de pasos detallados y ordenados. La correcta comprensión y aplicación de algoritmos es esencial para el desarrollo de software, pues un algoritmo bien diseñado no solo garantiza una solución adecuada a un problema, sino que también optimiza el rendimiento y la eficiencia del programa resultante. La base de esta práctica radica en la capacidad de descomponer problemas en operaciones más simples y manejables, facilitando así su resolución. Eso que dice acá es como un tip muy importante para usted resolver problemas algorítmicos, digamos, más complejos. Siempre digamos, una forma muy adecuada de poder darle solución a los algoritmos o algo que usted no tiene es descomponer todo en cosas más pequeñas e ir obviamente realizándolas poco a poco. ¿Listo? De resto yo les voy a dejar aquí como para que ustedes lean este material. Introducción a la algoritmia, bueno, aquí hay unos pasos, dice análisis, diseño, implementación, validación, prácticamente lo que hacemos en un software. Lo resume también para hacer algoritmia básica, ¿no? Conceptos de algoritmia, de qué se trata, pensamiento algorítmico. O sea que aquí nosotros lo que tenemos que hacer es ir desarrollando nuestra lógica de programación. Me acuerdo que cuando yo estudié, pues ATSI, hace muchísimos años, algo que nos recalcaba bastante mucho el instructor era eso. Hay que desarrollar nuestra lógica de programación, ¿sí? Y pues esto es básicamente esa lógica de pensamiento o ese pensamiento algorítmico o esa lógica de programación casi que se le queda a uno para toda la vida, porque de ahí en adelante usted piensa todo de una manera un poco más lógica en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Es algo que ya queda como, 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 como ahí interpuesto en usted. Entonces, es desarrollar ese procedimiento, ese proceso lógico como tal, ¿sí? Bueno, soluciones de problemas de programación. Entonces, pues aquí nos dice, por ejemplo, cómo es un algoritmo. Pues, sí, es un paso a paso. El algoritmo como tal no es desarrollar un código, sino es desarrollar un proceso lógico, ¿cierto? Que nos lleve a una solución. Entonces, la algoritmia, así como nos está pidiendo en la evidencia, es decir, una serie de pasos. Pasos para apagar un computador, dar en el icono inicio, dar clic en donde dice apagar, esperar que se apague, desconectar los cables del toma corriente, ¿sí? O para cargar un celular, entonces buscar el cargador, agarrar el celular, poner el enchufe en el celular, conectarlo al toma corriente, esperar a que se ponga a cargar, desconectarlo del toma corriente y ponerlo en un lugar seguro, ¿sí? Miren que hay muchos pasos, no dice no, solamente es llegar, no. La idea es como descomponer y hacer como, digamos, hacer un poco más explicativo ese paso a paso, ¿sí? Entonces, eh, pues obviamente hay pruebas de algoritmia donde le dicen, bueno, ¿usted cómo hace para hacer tal cosa? Pues si usted escribe eso en 2 pasos, pues está fallando. Tiene que ser más lógico, ¿por qué? Porque se puede presentar muchas situaciones a la hora de generar o de darle solución a un problema en la cuestión algorítmica, ¿sí? Bueno, las bases de desarrollo, pues es que sean realizables, comprensibles y precisos, ¿de acuerdo? Fases para la elaboración para elaborar un programa de computador, bueno, analizar, diseñar, traducir el algoritmo y depurar. Igual tienen diferentes direcciones, es lo que se está colocando acá. Bueno, todo eso se lo pueden leer, analizar el problema, son como pasos, son como más que todo como esos tips y como cosas que se deben de tener en cuenta y revisar. Es muy bueno que ustedes lo lean para que ustedes ya vayan tomando ese concepto y lo vayan, digamos, interiorizando en ustedes toda esta parte como el pensamiento lógico, el desarrollo de algoritmos. Desarrollo de la creatividad de elementos, modelos, fases y sus objetivos. Lógica matemática, ¿cierto? Entonces la lógica matemática pues es tener los conceptos básicos de matemáticas, ¿no? Para la programación, digamos, no se requiere grandes conocimientos matemáticos, sino pues básicamente saber multiplicar y dividir, sumar y restar y para de contar. Pero pues sí hay que tener en cuenta que la lógica matemática que se aplica en los ejercicios ayuda bastante obviamente a la lógica de programación, ¿sí? O sea, tienen como mucha cercanía uno del otro. Porque ¿qué pasa? Existen unos pasos, una lógica.
Y lo mismo pasa en el momento de desarrollar un algoritmo que soluciona algo. Tiene unos pasos y una respectiva lógica. ¿Listo? Y obviamente también pues yo puedo digamos añadir a eso que pues son cosas exactas, ¿no? O sea, que no tenemos cosas medias o posibles, no, son cosas exactas. Componentes de la lógica matemática, bueno, eso lo dejo para que ustedes lo lean. Los operadores que ya los vimos, ¿cierto? Cuando hicimos lo del SIN en PCIN, el AND o el IN, el o OR, y aquí hay ejemplos y el NOT, ¿cierto? O el no, que es negación. Tabla de la verdad, aquí está la tabla de la verdad, miren, muy sencilla de aprender, ¿sí? Verdadero, 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 ¿sí? Este es con I y este es con O. ¿De acuerdo? Entonces ahí les enseñan a usar tabla de la verdad, ejemplos de tabla de verdad, ejemplos acá también de tabla de verdad. Mire que son ejercicios también, ¿no? Entonces ustedes lean esos ejercicios, son muy interesantes, son muy buenos, el material es muy completo en ese tema. Tiene muchos ejercicios y prácticas para eso. Bueno, ejercicios de lógica proporcional también, miren, se pueden revisar acá. Mm, Nuevamente tal la verdad, soluciones también, mira, ahí está. Metodología del algoritmo, básicamente como los pasos para el desarrollo. Entonces, cuando usted tiene un problema de algoritmo, pues hay que primero hacer el proceso de análisis, después diseñar la solución, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, estaba haciendo primero de primaria, y cuando a mí me enseñaron, pues no sé si eso lo enseñan, o sea, esa metodología la enseñan actualmente, pero a mí me enseñaban los problemas de matemáticos de escuelita, de primero, ¿sí? Que si tengo 5 manzanas y se me pierden dos, ¿cuántas me quedan? Es ese tipo de problemas. Porque les estaban enseñando a uno a sumar y pues después a restar. Pero yo me acuerdo mucho que la profesora de esa época, ella nos hacía dividir el cuaderno para cada ejercicio, o sea, ella nos decía el ejercicio es tal, 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 tal. Y ella nos hacía tomar y hacer una tablita, dividirla en tres. Y se dividía en tres secciones que era análisis, la primera columna, operación, la de la mitad, y respuesta. Entonces, en la primera columna nos decía análisis, nosotros teníamos que decir cómo íbamos a solucionar eso. Entonces, que si teníamos 5 manzanas y nos perdía dos, ¿cuántas nos quedaban? Entonces, el análisis era no sé, para darle solución al problema, para saber cuántas manzanas me quedan, tengo que hacer una resta. Ese era el análisis. Obviamente es básico, pero ese era el análisis. O tengo que hacer una suma, o tengo que hacer una suma y después una resta, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Después en la siguiente columna hacíamos esa operación. O sea, la profesora lo que nos hacía era primero identificar qué era lo que nos tocaba hacer. ¿Sí? Y segundo paso, pues era hacer la operación. Decía resta, entonces tomamos 5 menos 2 igual a 3. Ok. Y en la respuesta, nosotros teníamos que decir, teníamos 5, se nos perdieron 2 y nos quedan 3. Tenemos que redactarlo, ¿cierto? Eso prácticamente es muy similar a esta parte. Entonces, en este caso, un ejercicio es analizarlo, es diseñarlo, ¿cierto? Es diseñar el algoritmo, o sea, es pensar cómo se puede solucionar, cuál sería la solución más viable. Y obviamente al final, pues ya después de eso, es hacerlo, realizarlo y probarlo, ¿sí? Porque en este caso sí necesitamos siempre probar nuestro código para saber si está funcionando o no. Pero un segundo. De darle solución a ese tipo de problemas, en este caso con algo que se llama pruebas de escritorio o trazos. Ese tema de pruebas de escritorio es muy bueno para, eh, digamos, saber si nuestro ejercicio de lógica o de programación está bien. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar por acá. Bueno, acá hay un ejercicio con pruebas de escritorio. De escritorio ustedes pueden buscar acá. Les recomiendo mucho que aprendan a hacer pruebas de escritorio. Ahora, eso no tiene mucho acá, pero ustedes pueden revisar aquí cómo se puede hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un algoritmo, ya más o menos ustedes entienden ese tipo de terminologías por lo que nosotros hemos hecho. Y acá está, digamos, como el paso a paso. ¿Sí? Eso es una prueba de escritorio. Es hacer, dependiendo del ejercicio, escribir, por favor, ingrese el número. En este caso, paso 2.
escribe el número, o sea, leer entrada y se va colocando en un tablerito cuál es la entrada. Paso 3, el código, o sea, estamos hablando de este código acá, creo. Cuadrado es igual, ¿cierto? A entrada, porque eso es como una asignación, es como diciendo que sea igual a entrada por entrada. Está multiplicante, estamos diciendo que cuadrado es 3 por 3 9. Listo. Paso número 4. Cubo es igual a entrada por entrada por entrada. 27. Es cubo. Y aquí estamos haciendo la respectiva prueba de escritorio. Paso 5. Escribir cuadrado. Entonces la salida es esta. Sí, por favor ingresen el número 3, el cuadrado. Sí, es esta, pero está acá la salida. El cuadrado es 9. Entonces ahí escribe cuadrado, que es este. El cuadrado no. Y el último paso es escribir cuadrado, pues cubo, pero aquí creo que se equivocaron. Escribir cubo, entonces cubo sería, el cubo es 27. Entonces van haciendo o van desglosando prácticamente lo que hacía PCN cuando explicaba el paso a paso. Eso es una prueba de escritorio. Pero obviamente estas pruebas de escritorio es bueno también hacerlas en un cuaderno, las escribiendo y revisando qué es lo que se espera que se vaya haciendo para revisar si nuestro código quedó bien hecho o no. ¿Listo? Bueno, y después entonces tenemos el diagrama de flujo. Mira, acá sí ya nos explica un poco. Entonces, esta es la simbología que ustedes tienen que conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, inicio de un diagrama, fin de un diagrama es el mismo símbolo. Este símbolo es para hacer, dice acá, para mostrar en pantalla, o sea, imprimir. Este es para leer la entrada, o sea, es cuando nosotros le decimos a la persona, digite algo, entonces entrada. Y acá este también es para imprimir. Estos diagramas tienen más simbología, es mucho más extenso. Mira, acá ya hay otros, como operaciones, imprimir, entradas, operaciones, ¿sí? Y pues obviamente los respectivos procesos. Acá nos dice la simbología. Inicio, decisión, que acá no hay ejemplos de decisión. La decisión es pues básicamente es lo que hacíamos con el sí, ¿cierto? Porque dice, indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico, si es verdadero o falso, se le toma una decisión de seguir un camino u otro. Entonces es lo que nosotros hacíamos con el sí. Entonces decíamos, si esto es menor o mayor, si esto es verdadero, entonces haga tal cosa, y si es falso, haga tal otro. Entonces esos son símbolos de decisión. Entrada general, como digo, es una entrada o salida de datos. Por ahí podemos nosotros escribir datos hacia el programa, ¿cierto? O también se usa para hacer impresión de datos. Iteración, esta iteración es lo que se hace cuando hacemos el para, ¿no? Que se repite, se repite, se repite, pues mira, ahí está el símbolo de iteración. Entrada por teclado, bueno, este es diferente a este, porque este es cuando se digita como tal, algo que la persona va a escribir como tal desde el computador. Salida impresa, entonces indica la presentación o uno o varios resultados de forma impresa, ¿sí? Llamada a una subrutina. ¿Una subrutina cuál es? Una subrutina es básicamente lo que yo les expliqué en su momento a ustedes como un procedimiento o una función. Eso se llama dentro del tema de diagrama de flujos, es una subrutina, ¿sí? Un proceso aparte o un procedimiento determinado. Salida en pantalla, ya no lo habíamos visto, no, ¿por qué no? Acción o proceso general, esto es como donde hacemos las operaciones. Un conector, que es como cuando los diagramas son muy extensos y se acaba la página, nosotros podemos colocar un conector y seguir en otra hoja. Pues de pronto actualmente casi no se usa, pero actualmente cuando se hacían los ejercicios en cuadernos, pues si nos acaba el cuaderno, entonces nosotros dejamos un puntico y lo seguíamos en otra hoja, entonces eso se llama un conector. ¿Listo? Esto es un flujo, esto es cuando pues obviamente va una línea para un lado, otro, pues por muchos contextos se puede hacer eso para decir que pues obviamente no es que se estén cruzando, sino que se tiene que pasar por ahí. ¿Listo? O sea, es como la dirección, pero pues no se están cruzando porque no haríamos una cruz, sino que este flujo está bajando y se está pasando de un lado para el otro básicamente. Y el conector dice, indica el enlace de dos partes de un diagrama en páginas diferentes. Este creo que es el conector y este es el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Bueno, este es dentro de la misma página, perdón, y este es dentro de dos páginas diferentes. ¿Listo? Elaborar diagrama de flujo. Bueno, aquí está toda la información. Mira, acá hay herramientas si ustedes quieren usar solamente la creación de diagramas. Pues les tienen acá como en este caso app punto diagrama o diagrams, perdón, o DraftView se llama también.
y ustedes pueden hacer ahí ese tipo de diagramas, solamente diagramas de flujo. ¿Listo? Y ya básicamente, bueno, pero el mismo material. Uso de identificadores y palabras reservadas, bueno, eso ya nosotros lo hemos visto en algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, cómo declarar pues, variables de manera correcta. El primer carácter de un nombre siempre debe ser una letra, eso también lo hemos visto cuando empezamos a hacer ejercicios. Aquí ya nos habla de que es una variable, que es una constante, que es un contador, que es un acumulador. La diferencia entre uno y otro también lo vimos, ¿cierto? En las clases que hicimos adicionalmente. Operadores y jerarquías, bueno, eso ya es que es más de tipo operación, multiplicar, restar, unión, menor, mayor. Jerarquía de operaciones es concatenar, potenciar, signo, bueno, toda esa parte. Y bueno, aquí se pueden revisar operaciones, cómo se hacen las operaciones, en qué orden se hacen. Aunque estas son cosas pues más de todo de colegio, ¿no? Creo yo. Si estoy entendiendo bien, la operación es de este aquí como que explica algo así. Entonces, explican el orden lógico de cómo se ejecutan las operaciones matemáticas, ¿no? Las multiplicaciones, divisiones primero, después las sumas y restas, bueno, y en qué orden se ejecutan. Ejemplos de ejercicios, aquí ustedes pueden revisar. Estructura de control secuencial, bueno, esto es básicamente diagrama de flujos, ustedes pueden revisar, diseño, miren, el código y el diagrama de flujos de ese código. Y ahí está. Estructura condicional. Bueno, es que aquí están enseñando básicamente lo que nosotros ya vimos en PCI, pero todavía lo están enseñando a nivel digamos, de concepto, ¿no? Las condicionales, a los sys, aquí están, mírenlos. Entonces, miren que aquí ustedes pueden ir conociendo las iteraciones, o sea, los que son de repetir, el para o el for, que ya lo vimos también, aquí está. El mientras o el while, entonces el mientras aquí nos explica cómo es el mientras, hace un ejemplo del mientras tanto en pseudocódigo como en diagrama de flujo, ¿sí? Básicamente están todos ahí, estructura de datos, bueno, aquí miren nos hablan de los arreglos, que ya con ustedes ya les expliqué que es un arreglo, o una matriz multidimensional, unidimensional, básicamente es el mismo concepto, o es la misma palabra. Entonces aquí están los arreglos, ¿sí? Mira, ahí está el arreglo. Matrices, pues ya sabemos que la matrices es de 2 dimensiones, ¿cierto? Pues ahí está. Básicamente es un material que les explica lo que, pues ya a nivel más de concepto, lo que hemos hecho empecé en todas estas semanas. Los que de pronto no han visto eso, pues sí les recomiendo leer todo este material. No necesitan hacerlo de una sola vez, ¿sí? Porque obviamente las primeras evidencias no son tan, no se requiere todavía pero pues obviamente sí irlas haciendo porque pues ya empezamos a hacer cosas de programación. Y como les decía, pues ya viene aquí lo interesante del programa, ¿no? Que es vamos a empezar a ir colocando cosas de código, diseñando ya parte de la solución, y ya pasamos más de la parte de análisis y concepto a empezar a realizar nuestro proyecto. Entonces, bueno, aquí está, sintaxis. Bueno, esto ya es JavaScript, lo que estamos empezando a ver, ¿sí? Aquí tienen cosas para ir adelantando, miren, tipo de variable, lo que les explicaba por ahí que día. Las operaciones también, igual ustedes ya saben en dónde pueden encontrar toda la información de JavaScript. Estructura de selección, bueno, todo esto, Es que este material es muy, o sea, porque casi todos no todos son extensos, pero ese es bien extenso, o sea, tiene toda la información. Funciones, ya las vimos hace 1 o 2 semanas, las funciones que les decían aritméticas para cadena de textos, las matrices, mira, cómo se escriben las matrices en JavaScript, eso igual lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo ejercicios. Estructuras de saltos, es un material muy extenso, toda esta parte, métodos de buscar, de filtrar, de organizar, de ordenar, depuración y falla de sintaxis, este sí es cortico, manejo de errores y excepciones, entonces cómo se controlan esos errores, y ahí ya termina, ¿sí? Entonces muchachos, tienen bastante que leer, no necesitan leerlo todo de una vez para la evidencia realmente, realmente incluso solamente lo principal o lo inicial, ¿sí? O pues si ustedes ya han visto mis clases prácticamente no, pero sí les recomiendo que lean el material con todo el tiempo, tienen varias semanas, ¿sí?
como para que vayan dando ese paso o vayamos dando esa transición a lo que es la creación de código. No sé si tengan preguntas, muchachos, dudas. ¿Ninguna? Listo, Jorge dice que ninguna. Ok, listo. Entonces, pues si no tenemos más preguntas o no tenemos ninguna duda, vamos a dejar la sesión esta vez hasta acá. No vamos a adelantar todavía nada de JavaScript. Lo vamos a hacer yo creo que la siguiente semana de pronto si ya tenemos más tiempito y podemos trabajar Profe, eso. ¿hasta qué día están las actividades disponibles? Las dos actividades que está explicando Estas van ahora. a estar, incluso ni siquiera se van a activar todavía, ellas se activan el 14. Van a estar desde el 14, que es día domingo, creo, hasta el 19, que es día viernes. ¿Listo? O sea, prácticamente desde el inicio del domingo, sí, o sea, domingo toda la semana, domingo hasta el viernes. ¿Listo? Entonces eso. Y ya pues la fase de análisis, pues digamos que ya podemos darle un cierre, ¿sí? Eh, Todavía los que tengan, o sea, pues obviamente ustedes se pueden poner al día, no hay ningún problema, pero si ustedes están cerquitas y no les faltan muchas ciencias, colóquense al día porque más o menos en unas 2 semanas yo publico un anuncio donde digo quiénes están al día. Si ustedes quieren salir en el cuadro ahí de honor, pues ustedes pónganse al día para que solamente van a salir los que tengan toda la fase de análisis completa. ¿Listo? Profe, con las actividades de inglés, uno tendría que hablar con la profesora para que se las haga. Yo tengo las actividades realizadas, las de inglés, Sí. solamente es que no las subí. Yo te recomiendo, Daniela, que en este caso le des prioridad a las clases a la transversal de matemáticas. Dale más prioridad a eso. O sea, incluso las actividades mías, listo, prioridad. Y las que en ese momento estén, las transversales que estén en el momento en curso, que es matemáticas. ¿Sí? Lo que alcances a presentar, si de pronto son, o ya está por cerrar, entonces eso. La de inglés, si quieres tú, pues las puedes realizar después porque inglés ustedes lo siguen bien. Entonces, cuando ustedes vuelvan a ver inglés, que más o menos sería para en un mes básicamente arrancan nuevamente la siguiente competencia de inglés. Entonces pueden hablar con el instructor y decirle, profe, yo tengo unas evidencias antiguas, bueno, tú le puedes explicar para que la profesora entonces te las reciba y te habilite el espacio. ¿Sí? Entonces, en ese momento no es necesario correr con inglés porque ustedes van a volver a ver. Pero sí, por ejemplo, una transversal como Por ahora es colocarnos al día con sus actividades. y matemáticas. Darle prioridad a matemáticas, más que todo. ¿Listo? Temática, O sea, ok. en este caso lo que más importa es matemática. Son 4 evidencias, de las cuales hay un cuestionario. Cuestionario no te gastas ni una hora haciéndolo. Y son otros 3 trabajos que son estos. Los que alcances a hacer. Si no alcanzas, de pronto Profe, por... y el cuestionario está habilitado para hacerlo, el de matemáticas. Ya te voy a revisar y te voy a confirmar. Segundo. Entonces, dale prioridad a eso. ¿Sí? Que si tú puedes presentar, ojalá todas las evidencias de matemáticas sería excelente porque es que esas son las más complicadas. Porque después obviamente hay que decir al instructor, profe, no sé qué, entonces es más complejo. Claro que inglés, pues como te repito, pues se vuelven a ver inglés nuevamente, pues con la instructora se puede pedir el favor. Y en lo técnico, pues también, porque pues obviamente yo estoy todos los días ahí, ¿sí? Cuestionario. Espérame porque me toca revisarlos por acá. Entonces, es cuestionario, video y folleto. Me falta uno. Ah, son 3 evidencias, creo. Si son 3, muchachos, ¿me confirman? Sí, creo que está abierto. Porque no le puso cierre, no le puso fecha de cierre, porque está habilitada. Las otras sí están cerradas. La del video presentación creo que sí está cerrada. Están hasta el 30 de mayo. Espérenme, revisamos si de pronto el instructor dejó. Sí, mira, todavía tienes tiempo. Hasta el 27 de junio tienes para presentar esta. Y
La del folleto. Esto, Jorge, ¿me confirmas, por favor, cuántas tienen ustedes de matemáticas? O Isaac. Sí, tienes tiempo. Tienes hasta el 27 y 28 para entregar esas evidencias. Ah, bueno, perfecto, ¿Listo? profe. Excelente. Listo. Igual, bueno, que de pronto alguno de estos compañeros me confirme, porque es que yo tengo en el cronograma 4, pero pues como a veces los programas van cambiando, se van actualizando, parece ser que solamente son 3. Isaac, Jorge, sí, yo veo solamente 3 programas acá, entonces muy probablemente cuestionario, video, o sea, este planteamiento de ecuaciones que no lo estoy viendo, y folleto, incluso creo que cambió porque ya no es este. Sí, es que el programa va cambiando, ya no ni siquiera es esta evidencia. Es una evidencia que llama folleto. Ah, pues también lo podemos revisar por acá, por la guía 1. Sí, se tiene plazo hasta el 27 de junio y el cuestionario pues parece que está bien. Cuestionario, video presentación. Profe, pues el profesor, él nos envió los dos talleres, pero al grupo del WhatsApp. Sí, Realmente son dos, ok. parecen dos, que es la plantilla de ayuda para la casa de chocolate y preguntas en conjunto. Ah, Son como bueno, 20 preguntas. listo. O sea, tienen que hacer esas dos y ya. Sí, señor. Ah, listo, listo, gracias. Entonces, mira, si ves ahí ya tienes para que busques esa parte. Mm, Creo que es esta. 501. Ajá, 1, evidencia 3. Si es esta folleto. Video presentación y cuestión. Lo que pasa es que el instructor, él a veces cambia las evidencias que no están en la guía. Porque creo que eso de la casa de chocolate creo que no está acá. Oh, sí. No, no está. Entonces, no. Entonces, lo que yo les decía, obviamente ustedes revisen qué es lo que le está solicitando y háganlo con lo que les está solicitando. Entonces, si les está solicitando esos dos talleres, pues hagan esos dos talleres y ya. ¿Listo? Y pues pregúntale pronto a los Listo, profe. compañeros a alguno en dónde va cada evidencia, en dónde se debe subir. Porque me imagino que pues tiene que subirse en video presentación a una y en folleto a otra. ¿Tú sabes en cuál va? ¿En cuál va la de la casa de chocolate, por ejemplo? Pues no, profe, yo no tengo que poner, tendría que revisar Listo. Sí, algunos de los el compañeros que grupo. están acá, muchachos, ¿saben en dónde va la de casa de chocolate? Pero yo también lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Ujú. Lo voy a revisar entonces en el grupo. Creo que el instructor ahí les envió unos audios, ¿no? Sí, y las dos actividades. Eso. Pero para subirla no la veo. Ah, sí, mira, ahí se escribió, mire, para la actividad 1 dice preguntas conjuntos 3 y la actividad 2 plantilla de ayuda para la casa de chocolate. O sea que para folleto es la actividad de casa de chocolate, es un Excel. Y para la actividad 1 que es videopresentación, es un documento de Word que se llama preguntas conjuntos. ¿Sí? Él ahí lo colocó de esa manera. Y ahí les envió un audio. Yo creo que ahí en el audio les especificará eso. Ahí está, incluso lo puso hoy, precisamente. Ah, no, pero no fue ayer. Ayer en la mañana. Entonces, para que revises, Daniela. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias Bueno, por todo. listo, muchachos. Entonces, no siendo más, me despido. Profe, ¿y usted dónde le aparece el profe? Porque a mí no me aparece. ¿Qué cosa? No sé si eso Sí. en la guía de aprendizaje 2. No, 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 no. ¿Qué? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Lo de matemáticas? Sí, señor. No, él está en el grupo de WhatsApp. No, pero para subirlas. Ah, ok, sí, acá, mire. Guía 1. La guía 1. Oh, espera, 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 porque sí me estoy equivocando. Sí es en la guía 2. No, sí es en la guía 2. Es. Sí.
Pero porque entonces le estoy dando mal la información a... Espérame. Le estoy dando mala información a Daniela. Yo pensando que era la guía 1. ¿Qué es lo que tengo acá? Ah, sí, es que en la guía 2. No, entonces Daniela, olvida todo lo que acabo de decir. Porque no, es acá. Espérame, porque... Entonces... Creo que sí los cambiaron de todos modos. Economía. Debe ser acá. Entonces, mira, Daniela, nuevamente desarrollar procedimientos aritméticos aplicando a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Entonces, es este el código de la evidencia. Vamos a revisarlo. Aquí. Que el instructor no les ha habilitado eso. Sí, pero es que no, estoy buscando para hacer la tía, pero no me aparece. Pero sí, también es un cuestionario. Se llama cuestionario de procedimientos aritméticos. ¿Sí? ¿Qué es este? Es un cuestionario, sino que está oculto. ¿Por qué está oculto? No sé por qué. ¿Ustedes ya presentaron ese cuestionario? Por lo que veo, no. No, por lo que yo veo, no tienen todavía esa habilitado. Y informe de planteamiento de ecuaciones. Tampoco. O sea que esas evidencias todavía ustedes no las han habilitado. Puede escribir al instructor a ver qué me dice del tema. Porque yo no las veo habilitadas, están ocultas incluso. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes cuándo vieron sesión con el instructor? Profe, fue el martes. El martes. Ah, sí, es que están en la primera sesión apenas. Pero apenas están arrancando. Entonces por eso de pronto todavía no están habilitadas, aunque sí deben de ya estar habilitadas. Voy a escribirle al instructor para que por favor las habilite y les ponga las fechas. Porque de lo que yo sé, el profesor nos dijo que cerraba el 21 o 22 de junio. Sí, y no le toca decirle que las habilite. Yo le digo al instructor que le encargo que por favor habilite esas evidencias, porque ya están corriendo y tienen que estar ya visibles. ¿Listo? Pero básicamente sí son entonces esas evidencias. ¿Son qué? Ya me perdí. Son las evidencias que les dicen, le digo, y son esa, cuestionario y menos que dos más y ya. Sí, cuestionario, informe, planteamiento de ecuaciones. Y me imagino que tendrán otra sesión. Entonces de pronto sí. Ahí sí les toca de pronto ver la grabación. Ahí les dejo el instructor en el enlace a la grabación. Porque es cuestionario, informe, planteamiento de ecuaciones, video sustentación, síntesis, estoy viendo con el cronograma y algoritmo para el cálculo. Creo que ustedes arrancaron viendo el cuestionario y informe planteamiento de ecuaciones, el cual plantilla para ayuda, preguntas conjunto. Ah, sí, mire, ese es el de la casa de chocolate. En este caso es la primera evidencia que llama planteamiento de ecuaciones. A2, evidencia 1. ¿Sí? Y la otra evidencia es realizar un muestro estadístico. Ese creo que es como... Es este, pero video sustentación. No sé, ahí estoy enredado. Porque si es un video y después de eso del video tienen que hacer el algoritmo para el cálculo del área. Que creería yo que es el Excel, creo yo, no sé. Ahí sí les toca revisar bien con el instructor y la grabación que les dejo y el audio. Pero digamos que para concluir el tema sí están apenas iniciando matemáticas. Entonces para que te pongas al día, perdón, te pongas pilas y le des prioridad a esa matemática. ¿Listo?
Bueno, profe, muchas gracias por la aclaración. Listo. Bueno, sí, de resto pues no puedo así claro porque la verdad me enredo un poco en el tema. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, una feliz noche, nos estamos hablando. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Su profesor, luego, Bueno, gracias. hasta luego, chao, que estén bien.